Hoy es nuestro culto de acción de gracias, como decíamos, el último de este año. Y durante este tiempo le damos gracias al Señor por tantas cosas, ¿verdad? Tantas bendiciones que el Señor ha derramado en nuestras vidas, tantas cosas posibles por las cuales nosotros podríamos darle gracias al Señor el día de hoy, pero los animaba en los días pasados a que pensáramos en esa bendición especial que el Señor nos ha concedido para que pudiéramos compartirla los unos con los otros. Todos sabemos que debemos vivir constantemente agradecidos, ¿cierto? No es algo que solamente debemos hacer en algunos momentos en particular, no es algo que solo hacemos el último culto del año, es el culto de acción de gracias, ese es el día en que damos gracias, no, es algo que debemos hacer de forma continua, debemos vivir con gratitud en nuestros corazones a Dios. ¿Debemos hacerlo de forma específica, por bendiciones específicas que recibimos de parte de nuestro Dios? Por supuesto que sí, pero Dios quiere desarrollar en nosotros un corazón lleno de gratitud. Ambas cosas son importantes. Que cuando Dios nos concede una bendición especial, nosotros podamos decirle a Dios gracias, pero también que en todo tiempo de nuestra vida nosotros podamos tener una actitud de gratitud delante del Señor, de nuestro Dios. Y por eso yo quisiera enfocar la enseñanza de hoy en pensar en esas dos cosas. Tiempos en que recibimos una bendición especial de nuestro Dios y que debemos dar gracias al Señor por esas bendiciones, no ser ingratos con nuestro Dios, sino poder decirle gracias con todo nuestro corazón, pero también que nosotros tengamos presente en nuestras vidas que debemos tener una actitud continua de agradecimiento. Entonces la enseñanza va a estar dividida en esos dos puntos principales. Y vamos a empezar por dar gracias a Dios por sus bendiciones constantes sobre nuestra vida. Dar gracias a Dios cuando, hay bendiciones especiales sobre nuestra vida. Y para ello he escogido un pasaje de los Evangelios. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Y en este pasaje vamos a considerar la historia de 10 leprosos que son limpiados de su lepra. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a dar un poquito de contexto para poder entender lo mejor posible este pasaje que acabamos de leer. Aquí se nos cuenta la historia de Jesús en relación con 10 hombres leprosos que le salieron al encuentro mientras el Señor Jesucristo se dirigía a la ciudad de Jerusalén. Estos hombres se pararon a cierta distancia de Jesús y clamaron, dice la palabra, a gran voz a Jesús para que Él tuviera misericordia de ellos, para que los sanara de su lepra. Ellos dijeron: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Para los que de pronto no están familiarizados con esto, la lepra es una enfermedad infecciosa que afecta la piel y la carne de una persona. Es una enfermedad espantosa, muy fuerte, muy desagradable. Afecta la piel de una persona e incluso afecta su carne. Cuando esta enfermedad se encuentra en estado avanzado, en la carne de la persona, en la piel y en la carne de la persona, se forman llagas profundas que botan o supuran pus o materia. Y esas llagas
se extienden por todo el cuerpo de una persona. En otras palabras, es una enfermedad muy, muy, muy desagradable e incurable. En los tiempos bíblicos, esta enfermedad no tenía ninguna cura. Una persona que quedaba infectada o contagiada por esta enfermedad de la lepra, según la ley de Moisés, debía ser excluida del campamento. No podía vivir entre la comunidad porque podía contagiar a otras personas y transmitir esta infección. Esa persona era excluida del campamento. Esa persona también debía vestirse con ropas andrajosas, con ropas no bonitas, y además cuando alguien se le acercaba o cuando estaba en la proximidad de personas que no estaban contagiadas por la lepra, esta persona debía gritar inmundo, inmundo o impuro, para que las otras personas supieran que él estaba contagiado y no se acercaran y corrieran el riesgo, el peligro de ser contagiados también. Entonces, no es difícil pensar en lo doloroso, ya no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional que esta enfermedad podía ser para una persona. Tenían que ser excluidos, ¿cierto?, de la comunidad. Tenían que vestirse en formas no gratas. Tenían que gritar que eran impuros para que las personas no se acercaran a ellos. Un leproso no iba a ser tocado por ninguna persona prácticamente, y todos sabemos lo que eso puede significar y representar. Entonces es un dolor físico, pero también es un dolor emocional, un dolor espiritual para la vida de estas personas que tenían esta enfermedad. El hecho de que estas personas tuvieran que gritar impuro, impuro y estarse a lo lejos, explica por qué en el pasaje se nos muestra que ellos alzaron la voz a cierta distancia, estando a lo lejos, y clamaron a Jesús. Gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, para Jesús esto no era ningún problema. En otra historia de la Biblia se nos cuenta que el Señor Jesús tocó a un leproso. Algo que nadie haría, absolutamente nadie haría. Jesús tocó a un leproso y lo declaró limpio. En otra ocasión, un leproso le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesucristo le respondió: claro que quiero, sé limpio. Jesús amaba a estas personas. Pero en el contexto de la historia que estamos considerando ahora, ellos se pararon a lo lejos, le gritaron a Jesús: Señor, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les respondió con misericordia. Escuchó el clamor de ellos y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Estas palabras nos muestran también un poquito de lo que sucedía en la ley de Moisés en la antigüedad. Según la ley de Moisés, cuando un leproso quedaba curado o quedaba limpio de su lepra, debía ser necesariamente en la antigüedad o en el tiempo de Jesús, debía ser por la obra poderosa de Dios, porque era una enfermedad que no tenía ninguna cura conocida. Pero cuando finalmente un leproso quedaba limpio de su lepra, Moisés en la ley había ordenado que esa persona debía presentarse ante los sacerdotes, y eran los sacerdotes los que debían revisar a esa persona y verificar que efectivamente esa persona había quedado completamente limpio de la lepra. Tan pronto el sacerdote hacía esta verificación, le daba la orden al antiguo leproso que ofreciera un sacrificio a Dios. Habían algunas instrucciones muy concretas y específicas que se debían seguir. Se tenía que purificar por unos días y finalmente esa persona era declarada ante toda la comunidad como alguien que había sido completamente limpio de la lepra. Así que cuando Jesús le dice a estos hombres: vayan al sumo sacerdote y preséntense, muéstrense a los sacerdotes, les está de alguna manera diciendo: ya ustedes son limpios, ya pueden ir para que el sacerdote verifique que ustedes han sido limpios y pueda declarar que ustedes han sido limpios de esta lepra. Dice la palabra del Señor que mientras ellos obedecían la voz del Señor Jesús e iban hacia donde estaban los sacerdotes, entonces en el transcurso de ese camino, ellos fueron limpiados de su lepra. Y aquí es donde está el punto que quiero resaltar para el día de hoy en esta enseñanza. De las 10 personas que fueron
limpiadas por la gracia, por la misericordia, por la bondad de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que solo uno de ellos regresó. ¿Para qué? Para dar gracias al Señor. 10 personas fueron limpiadas en esa ocasión. Recordemos lo que estamos hablando. No era cualquier enfermedad ni era cualquier cosa. Era una enfermedad espantosa, repugnante, en la piel, dolorosa, física y emocionalmente. Excluía a las personas de la comunidad. Pero el Señor Jesucristo, con su gracia y con su bondad y misericordia, le concedió a estas personas el milagro de ser sanados, de ser limpios de esta enfermedad. Ellos van, ¿cierto?, camino a presentarse ante el sacerdote, pero solamente uno que se da cuenta, en el momento que se da cuenta, dice la Biblia que regresó para dar gracias al Señor. ¿Qué gesto tan especial, mis hermanos? Es este gesto de poder dar gracias a Dios. Muestra lo mucho que nosotros valoramos el don que hemos recibido, pero también muestra lo mucho que valoramos a la persona de la cual hemos recibido este don. Muchas veces, mis hermanos, nos enfocamos en el don, ¿cierto?, en el regalo. Cuando hablo de don me refiero a un regalo. Nos enfocamos en el regalo que Dios nos ha concedido. Y en verdad no es para menos. Insisto, estos leprosos habían recibido una bendición extraordinaria. Ellos probablemente dijeron, wow, esto que el Señor nos ha concedido es algo especial, ¿verdad? Esto es algo muy, muy maravilloso. Pero, aunque a veces nos enfocamos en el don, en el regalo que hemos recibido, no siempre nos enfocamos en la persona de la cual recibimos ese regalo o esa bendición. Nos enfocamos en el regalo, pero a veces descuidamos a la persona que nos ha concedido ese regalo. Nos alegramos por el milagro y por la bendición que experimentamos, pero no siempre valoramos a la persona que hizo ese milagro. Recibimos la bendición, pero no nos regocijamos muchas veces por el dador de esa bendición. Nos regocijamos porque el Señor ha hecho un milagro en nuestras vidas, pero ¿quién fue el que lo hizo, verdad? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién fue el que nos concedió esa bendición tan, pero tan especial a cada uno de nosotros? Y algo que no debemos olvidar, que puede pasar, pasaba en el contexto de la Biblia, pasó en esta historia que estamos considerando y pasa todavía en nuestro día, es precisamente eso, que en los momentos de profunda angustia, de gran necesidad, de profundo dolor, de problemas agobiantes en nuestra vida, clamamos al Señor, ¿verdad? Y recibimos de parte de este Dios tan misericordioso, tan bueno, tan compasivo, recibimos la bendición, recibimos la respuesta a nuestro clamor o a nuestra petición. E inmediatamente después de eso nos olvidamos del dador. Nos deleitamos, ¿cierto? Y disfrutamos esa bendición tan especial que hemos recibido, pero nos olvidamos de aquel que con tanta gracia, con tanto favor, con tanta misericordia nos ha concedido ese don tan especial. Pero aquí encontramos a un hombre que no hizo de esa manera. Un hombre que, según lo que nos muestra la palabra, vino a Jesús para darle gracias. Y yo me imagino a este hombre agradecido a los pies del Señor Jesucristo. Imagino que no encontraba las palabras para poder expresarle al Señor su gratitud, su agradecimiento por lo que Él había hecho. Gracias, Señor, tan bueno, gracias, te amo, Señor, te bendigo, bendito eres, Señor, porque tú me has concedido este don. ¿Cuántos años habría estado este hombre leproso? La Biblia no nos lo dice, no nos da ese dato en particular, pero, Señor, me has librado de esta aflicción en mi cuerpo y en mi vida, en mis relaciones con otras personas, en mi propio corazón, en mis emociones, Señor, tú me has librado y por eso vengo a tus pies agradecido. Y vamos a ver que este agradecimiento de este hombre se expresa a través de 3 actos que nosotros encontramos aquí en el pasaje que nos muestran cómo fue que este hombre expresó desde lo interior de su corazón y a través de su boca, a través de sus palabras, su gratitud al Señor Jesucristo. Son 3 frases que de pronto podríamos pasar desapercibidas, pero que tienen un significado muy especial. La primera de ellas la encontramos aquí en el versículo 15. Nos dice la palabra: entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió. Y el primer acto de este hombre que nos muestra cómo él expresó su gratitud es esta pequeña palabra. Este hombre volvió, regresó a Jesús. Los otros siguieron derechito. Uno podría decir, bueno, están obedeciendo a Jesús, porque Jesús dio la orden, vayan y preséntense al sacerdote. Pero no podría esperar eso un tricitititito, ¿cierto? No podría esperar un momentito. Más bien, qué importante sería poder regresar a Jesús y poder darle gracias. Y tiene sentido, o sea, no quiero de pronto como despellejar a estos otros 9 hombres anónimos. Y quiero explicar por qué tiene sentido lo que ellos hicieron. Estos hombres eran judíos. La palabra nos aclara que uno de los 10 hombres era samaritano. O sea, los otros hombres eran judíos. Los otros hombres conocían la ley de Moisés y la conocían muy bien. Así que cuando Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote, estos hombres están haciendo lo que las instrucciones de la ley de Moisés decían con absoluta claridad, ¿cierto? Absoluta claridad. El samaritano probablemente también conocía estas cosas, porque estaba con judíos y era leproso. Pero este hombre le dio prioridad a la gratitud. Le dio prioridad a la gratitud. Antes de ir al sacerdote, antes de presentarme ante el sacerdote, yo tengo que regresar para dar gracias a este hombre que me ha concedido este don de valor incalculable. Y eso fue precisamente lo que hizo. Entonces este hombre volvió. Tan pronto como fue consciente de su sanidad, este hombre volvió. Regresó primero al Señor. Y es una invitación también para nosotros que cuando seamos conscientes de las bendiciones que Dios está derramando sobre nuestras vidas, no esperemos nada más. Cuando seamos conscientes de que el Señor nos ha bendecido, vengamos al Señor inmediatamente, prontamente, y démosle gracias. Gracias, Señor, por lo que tú me has concedido. Gracias, Señor, y podemos ir a la intimidad de nuestra habitación, allá donde Jesús dice, cierra tu puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y podemos decirle al Señor, gracias, Señor, gracias por esta bendición tan especial que tú me has concedido. Vayamos, busquémoslo a nuestro Señor y digámosle gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. No solamente en la intimidad, en lo secreto de nuestra habitación. Yo voy caminando por la calle y soy consciente de una bendición especial que Dios me ha dado. No es que voy a cerrar en ese momento los ojos, ¿cierto? Porque me atropella un bus, sino que mientras voy caminando, yo puedo enfocar mis pensamientos en mi Señor, ese Dios generoso, ese Dios bondadoso, y puedo decirle gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida a través de esta bendición tan especial que me has concedido. Este hombre volvió. La segunda cosa que encontramos aquí, en el mismo versículo 15, es que este hombre glorificó a Dios a gran voz. Dice el pasaje textualmente, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué nos enseña este hombre a través de esto? Cuando él regresaba a Jesús, no lo hizo de incógnito, no lo hizo en secreto, no lo hizo como tímidamente, sino que este hombre volvía a Jesús y en el camino, no sabemos cuánto se habría separado en el recorrido, yendo hacia los sacerdotes, pero en el camino de vuelta hacia Jesús, este hombre venía por las calles glorificando a gran voz. A gran voz significa gritando, ¿cierto? Diciendo con toda la fuerza y la potencia de su voz, Dios sea glorificado, Dios es bendito, Dios ha hecho esta obra tan extraordinaria en mi vida. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que muchas veces el clamor por misericordia, la petición que nosotros hacemos al Señor suele ser estridente, suele ser apasionada y fervorosa, pero a veces la gratitud suele ser silenciosa. En el momento que tenemos esa profunda carga en nuestro corazón, clamamos al Señor con lágrimas en nuestros ojos, a veces con voz ansiosa, afanosa, y le suplicamos por la bendición. Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando la bendición es derramada abundantemente en nuestras vidas, nuestra gratitud suele ser silenciosa, ¿cierto? Gracias, Señor. Gracias.
así para que nadie se entere. No compartimos aquellas bendiciones especiales que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. No las comunicamos a otros. Y aquí podemos ver que este hombre leproso lo hacía a viva voz. Así como él tenía que gritar en la angustia de su enfermedad, cuando las personas se le acercaban, inmundo, inmundo, para que la gente se percatara de que él estaba enfermo, y así como se paró a gran distancia para gritarle a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, y muchas otras personas pudieron escuchar el clamor de la súplica de sanidad que este hombre estaba haciendo, así también ahora este hombre podía proclamar a viva voz, con gran voz, para que muchos pudieran escuchar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y bueno, no estoy diciendo que nosotros vamos a salir de aquí, ¿cierto?, por la calle gritando y... No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo, no nos callemos las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. No nos las callemos, compartámoslas. A lo mejor esa otra persona que tenemos a nosotros cerca, a nuestro lado, necesita escuchar algo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que esa persona pueda también acercarse al Señor, ¿verdad? O alentarse en su corazón y reconocer, Dios lo hizo en la vida de esta persona, también puede hacerlo en mi vida. O esa otra persona que no conoce al Señor Jesucristo, y cuando nosotros compartimos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esa persona también puede decir, yo quiero conocer a ese Dios tan misericordioso y generoso con nosotros. Así que glorifiquemos a Dios a viva voz, no nos callemos las bendiciones que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y la tercera cosa que encontramos aquí es que este hombre se postró ante el Señor Jesús. Lo encontramos en el versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Es decir, se inclinó completamente, probablemente pudo ser que se haya tirado al piso, ¿cierto?, con su rostro a los pies de Jesús en tierra, o se haya arrodillado con el rostro inclinado a los pies del Señor Jesucristo, y allí en esa humillación, en esa humildad, este hombre le expresa al Señor Jesucristo su gratitud. Gracias, Señor, por que me has limpiado de esta lepra. Y esto, mis hermanos, es adoración. En el paso anterior que estábamos mirando, es algo que tiene que ver con las demás personas, ¿cierto? Es como que otras personas pueden ser bendecidas por medio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero en este momento no son otras personas. En este momento es Jesús. Estamos, Jesús y yo, en la intimidad. Y solo a Él puedo expresarle la profundidad de la gratitud que hay en mi corazón hacia Él. Puedo reconocerle y decirle, Señor, has sido tú y solamente tú el que ha hecho estas cosas. Nadie más, Señor, me ha mirado con el amor, con la gracia y con la ternura que tú lo has hecho. Nadie más se ha interesado por mí en la manera como tú lo has hecho, Señor. Y por eso puedo darte a ti y solo a ti las gracias por esta bendición que he recibido. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque puede pasar, mis hermanos, que nos quedemos en el glorificar a viva voz, ¿cierto? En el compartir con otras personas. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que otros puedan saberlo, pero que no vayamos al Señor y se lo expresemos a Él directamente. Él fue el que lo hizo. Él es la persona que nos ha concedido esta bendición. Entonces necesitamos postrarnos a los pies de nuestro Señor y poder adorarle y reconocerle como el único que merece toda nuestra vida, todo nuestro amor y toda nuestra gratitud. Debemos postrarnos en adoración y agradecimiento a nuestro Señor por todas sus bendiciones, y debemos darle honor y gloria y reconocimiento en nuestras oraciones a nuestro Señor. Una parte importante de nuestra oración, mis hermanos, debe ser la gratitud. No simplemente vayamos al Señor con nuestra lista de peticiones interminables, ¿cierto? Tenemos infinidad de cosas que pedirle y en nuestra agenda no hay lugar para el agradecimiento. Debería ser al revés. De todas maneras, el Señor ya sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. El Señor nos conoce tan íntimamente que nuestras necesidades materiales, espirituales, emocionales, sociales, lo que sea, el Señor lo conoce profundamente.
lo conoce perfectamente. Aún no está la palabra en mi lengua y ya tú la sabes toda, Señor. Entonces, no es que no vayamos a orar y vayamos a pedir, no es lo que estoy diciendo, porque también la palabra del Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Podemos pedir a Dios por nuestras necesidades, pero lo que estoy diciendo es que la gratitud debe ser una parte central de nuestra oración. Debemos, gracias, Señor, hoy me concediste esta bendición y yo quiero darte gracias, Señor, por la bendición que tú me has regalado. Eso en cuanto a la primera parte. Decía que vamos a estudiar este tema en dos partes principales, ¿cierto? La gratitud cuando recibimos una bendición especial de parte de nuestro Señor, pero también el vivir continuamente agradecidos. Una vida de continuo agradecimiento a nuestro Señor. Y vamos a dejar allí la historia de estos 10 leprosos y del bonito ejemplo que este hombre nos deja aquí para mirar otro texto de la palabra. Este texto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué nos dice este texto? Permítanme y lo ubicamos aquí en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mira, ahí está un versículo que lo dice muy claritito, ¿cierto? La voluntad de Dios para ustedes es que vivan agradecidos, que vivan continuamente agradecidos. Hay que hacer aquí una pequeña aclaración que creo que es importante, porque uno podría pensar, bueno, uno puede vivir siempre dando gracias por todo. Debería yo dar gracias, por ejemplo, por el cáncer, debería dar gracias por la lepra, debería dar gracias por esta situación financiera, debería dar gracias por, etcétera, cualquier situación, cualquier cosa que surja en nuestra vida. Pero hay algo que es necesario que aclaremos en este pasaje, y el texto no nos está diciendo que debemos dar gracias por todo. No es el enfoque de este versículo. El versículo nos está diciendo, den gracias en todo. No es por todo, sino en todo. ¿Qué significa o qué diferencia hace esa preposición ahí, en todo? Nos muestra que en todo tiempo, en toda circunstancia, en medio de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, sí podemos vivir con gratitud, sin importar cuál sea la situación que estemos viviendo o experimentando. Lo hemos hablado cuando hemos estudiado el tema del fruto del Espíritu Santo. Hemos dicho que podemos estar gozosos en toda situación. El apóstol Pablo dice, estén siempre gozosos. ¿Se puede estar siempre gozosos? Bueno, pues el Señor lo está diciendo en su palabra, ¿cierto? Es una invitación, estén siempre gozosos. También dice la palabra de Dios en cuanto a la paz, que la paz de Dios gobierne en sus corazones, que la paz de Dios abunde en nuestros corazones, que siempre estemos experimentando la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Eso es posible? Siempre podemos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. Entonces la gratitud no es diferente. La gratitud de hecho también es un fruto del Espíritu Santo. La gratitud, la verdadera gratitud, proviene de esa humildad que el Espíritu de Dios coloca en nuestros corazones y que nos permite reconocer que no somos merecedores de ninguna de las cosas que hemos recibido, que tenemos. De hecho, mis hermanos, dice la palabra de Dios, ¿qué tienes que no has recibido? Esa es una pregunta para meditar, para pensar. ¿Qué tenemos nosotros que no hemos recibido? Entonces yo digo, no, yo tengo una casa, ¿cierto? Que compré con el fruto de mi esfuerzo incansable. Y no recibimos esa bendición del Señor, ¿cierto? Yo tengo una profesión, ¿cierto? Dios me dio la salud para trabajar. Dios me ha dado la vida para poder ver el día en que pueda tener esa bendición. Dios me ha dado la habilidad.
Mis hermanos, hasta nuestra capacidad de pensar es algo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Luego una persona dice, qué inteligente soy, ¿cierto? Qué maravilloso soy, qué capacidad tan profunda de pensamiento. ¿Y a qué horas encontramos nosotros o conseguimos por nosotros mismos esa capacidad? Eso fue algo que Dios nos concedió por pura gracia, por su misericordia, porque Él es generoso con nosotros y porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que no hemos recibido? Entonces la gratitud es ese fruto del Espíritu Santo cuando Él cambia nuestra manera de pensar y de entender la vida y dejamos de creer que todo lo que tenemos lo tenemos porque somos tan maravillosos, tan inteligentes, tan hábiles en el desarrollo de nuestra vida y recordamos que la razón por la que tenemos todo lo que tenemos es porque tenemos un Dios generoso, un Dios compasivo, un Dios que se goza en bendecirnos y un Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros en cada una de las cosas que Él nos ha concedido. Ahora, es cierto que debemos ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Y hay buenos administradores y hay malos administradores. Pero en última instancia, todas las cosas las recibimos por la voluntad de Dios. Y sin la voluntad de Dios, ninguno de nosotros seríamos hoy en día lo que somos. Entonces empieza esa gratitud, ese fruto del espíritu de gratitud en nuestros corazones cuando reconocemos que no somos merecedores, que no somos dignos, sino que Dios es el único merecedor de la gloria y de la honra y el único digno de la alabanza y del reconocimiento, porque todas las cosas proceden de Él. Pero también podemos vivir agradecidos y quiero compartir con ustedes 3 razones por las que podemos vivir agradecidos. Supongamos que, en el caso anterior estamos hablando de la gratitud por una bendición especial. Y no voy a decir que es fácil ser agradecido cuando recibimos bendiciones porque ya vimos que 9 hombres la recibieron y no volvieron a dar gracias a Jesús, ¿verdad? Solo uno volvió a dar gracias a Jesús. Pero en cierta medida es un poco más fácil ser agradecidos cuando hay grandes bendiciones sobre nuestra vida. Es relativamente más fácil ser agradecidos cuando hay bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando las cosas en la vida están de cabeza? Cuando las cosas no están marchando muy bien. Cuando hay preocupaciones, complicaciones, dificultades, temas complejos. En el ámbito de nuestra vida que sea. ¿Qué pasa en esos momentos? También nos enseña la palabra de Dios que podemos ser agradecidos. Y hay 3 razones por las que podemos ser agradecidos. La primera de esas razones, en medio de las dificultades o lo que sea que estemos viviendo, es porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Esa es la primera y más importante razón. No tenemos nada más. No es cierto, tenemos muchas cosas, pero supongamos que no tuviéramos nada más. Tenemos al Señor, lo tenemos a Él. Y eso es infinitamente más que suficiente. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué podemos ser agradecidos? Porque te tengo a ti, mi Señor. No tengo bienes de este mundo, pero te tengo a ti, mi Señor. No tengo la salud física, mi salud está deteriorada, muy complicada, pero te tengo a ti, mi Señor. Y si te tengo a ti, tengo absolutamente todas las cosas. Pensemos en estas palabras de un hombre que lo perdió casi todo. Bueno, digamos todo. Lo perdió absolutamente todo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Job. Job lo perdió absolutamente todo. Pero incluso habiendo perdido todas las cosas, este hombre puede hablar con una actitud de gratitud en su corazón. Fíjense en las palabras de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. No, dice la palabra y adoró a Dios. Acaba de perder toda su familia Job. Bueno, toda su familia no, perdón. Acaba de perder a todos sus hijos. Acaba de ser saqueado sus pertenencias. Pero Job se postró en tierra y adoró a Dios. En medio del duelo,
de la tristeza, del luto por la pérdida de sus hijos y de sus pertenencias materiales, Job se postró en tierra y adoró. Y dijo las siguientes palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Podemos estar agradecidos, mis hermanos, porque tenemos a nuestro Señor. Y aún, mis hermanos, si nos faltara la vida misma, seguimos teniendo al Señor. Dice Job también en otra oportunidad: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Fíjense esas palabras tan extrañas, ¿cierto? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios me ha conservado la vida, ¿cierto? La vida física. Pero incluso si en su perfecta voluntad a Dios le placiera quitarme la vida física, aún así mi confianza en Él seguiría intacta. ¿Por qué alguien puede expresar cosas como estas acerca de un ser como el Señor? Porque nuestro Dios es un ser amable, es alguien digno de nuestra gratitud, es alguien que cuando le conocemos, su amor, su gracia, su compasión, llena nuestros corazones, ¿verdad? De afecto hacia Él, de amor por Él. Dios es alguien a quien podemos amar con todo nuestro corazón. Así que aunque Él me matare, aunque Él me quitare la vida, en Él esperaré. Entonces la primera razón por la que podemos vivir constantemente agradecidos es porque tenemos a Dios. Tenemos al Señor en nuestras vidas. Así no tengamos nada más, tenemos al Señor en nuestras vidas. La otra razón por la que podemos vivir agradecidos es porque tenemos las promesas eternas de Dios para con nosotros. Y por esa razón, aunque experimentemos tiempos malos en el presente, debemos saber que esos tiempos malos o dificultades no se comparan, según las palabras del apóstol Pablo, con la gloria que será revelada cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Así que podemos soportar las dificultades con gratitud, porque tenemos promesas excelentes de parte de nuestro Dios. Así lo perdamos todo, Dios, aunque no tiene ninguna obligación de hacerlo, aunque no merecemos ninguna de estas cosas, Dios nos ha hecho promesas para lo porvenir. Y Él ha dicho que viviremos con Él por la eternidad. Y Él ha dicho que nos ha prometido un reino inconmovible, eterno, ¿verdad? Entonces podemos vivir agradecidos porque tenemos promesas eternas de parte del Señor. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto se refiere a los hermanos hebreos que fueron echados de sus casas, que perdieron sus propiedades por el amor al Señor Jesucristo, que fueron exiliados, que tuvieron que andar por calles o someterse a la hospitalidad de otras personas cuando probablemente tenían sus propias pertenencias. Pero dice la palabra del Señor que aunque no está la palabra gratitud ahí, podemos ver gratitud en la vida de estas personas porque tenían gozo en el corazón. Y estas personas sufrieron la pérdida de todas estas cosas por el Señor Jesucristo porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Las cosas, mis hermanos, que tenemos aquí en esta tierra, como dijo Job, el Señor las dio y el Señor las quitó. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré de él. Entonces, las cosas de este mundo no pueden concedernos un corazón agradecido, porque esas cosas las tenemos y no las tenemos. Hoy estamos en una gran riqueza y mañana estamos en una profunda pobreza. Todo puede cambiar así, de un momento a otro, como cambió en la vida de Job. A veces nosotros escuchamos, y hago un pequeño paréntesis aquí, escuchamos de cosas que suceden en otros lugares. Como que en Santander hubo un terremoto y varias personas perdieron sus viviendas. Hace como 1 o 2 años, tal vez, no recuerdo exactamente, pero escuchamos de que en Turquía había habido un terremoto terrible, que Marruecos, y
¿Cuántas personas no perdieron sus cosas, cierto? Pero por alguna razón, a veces nosotros sentimos una falsa seguridad. Como que eso pasa en Marruecos, eso pasa en Turquía, eso pasa en Santander. Y yo no quiero ser apocalíptico, ustedes me entienden, ¿verdad? Yo no quiero que estemos como pensando, ¿y este año será que no? Nada de eso. Si el Señor quiere que pase, pasará. Su voluntad es perfecta. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que a veces tenemos una falsa seguridad en las cosas terrenales. Vemos las cosas terrenales como muy duraderas, como muy constantes, como muy firmes. Pero lo que hoy tenemos, si al Señor le place, mañana podríamos no tenerlo. Entonces, una vida de gratitud no depende de las cosas que están en nuestras manos. Gracias al Señor por sus bendiciones especiales, porque Él nos permite disfrutar de grandes bendiciones en nuestra vida, en todas las cosas que Él nos concede. Pero mis hermanos, la gratitud, la verdadera gratitud, no puede depender tanto de esas cosas. Una vida de gratitud, la gratitud de ese momento, quizá, pero una vida de gratitud no puede depender de esas cosas. Una vida de gratitud depende de las promesas eternas que nosotros tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque son esas promesas eternas las que dice el pasaje, son mejores, son excelentes, pero también dice el pasaje, es una herencia perdurable. ¿Qué significa perdurable? Eterna, que no se acaba, que no se destruye. Es en esa herencia, en esas promesas eternas de Dios, por las que nosotros podemos vivir con gratitud. No tengo hoy un peso en el bolsillo, pero soy rico. ¿Por qué soy rico? Porque Dios me ha hecho su heredero. Soy coheredero con Cristo de todas las bendiciones eternas que Él me ha prometido. Por esa razón puedo tener gratitud en mi corazón. Hay personas que no van a experimentar esto. Hay un dicho popular de una canción que dice, vas para el cielo y vas llorando, ¿verdad? Vas para el cielo y vas llorando. No, ¿cómo así? Que nosotros vamos a disfrutar eternamente de nuestro Dios y de las grandes bendiciones que Él nos ha concedido por gracia. En nuestros corazones debe haber gozo y debe haber gratitud a ese Dios por esas bendiciones. Dos razones, porque lo tenemos a Él por encima de todo. Así Él no nos diera nada, lo tenemos a Él. Y la segunda razón, porque Dios nos ha dado promesas eternas. Y la tercera y última razón, porque todas las cosas que vivimos ayudan para bien a los que aman al Señor. ¿Creemos en el Señor? ¿Confiamos en Él con todo nuestro corazón? ¿Le amamos? Todas las cosas que vivimos en nuestra vida ayudan para bien. Y por esa razón podemos tener gratitud. Todas las cosas sin excepción, incluso nuestros tropiezos y equivocaciones, Dios puede redireccionarlos para bendición de nuestras vidas y de las personas a nuestro alrededor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que esa dificultad económica me ayuda para bien. La respuesta es sí. ¿Mis problemas de salud me ayudan para bien? Sí, sí. Si son muy, muy terribles, muy, muy dolorosos, que esto solamente me pasa a mí. A veces pensamos eso, esto solo me pasa a mí. Mis hermanos, aún así, aunque solo le pasara a usted o a mí, aún así Dios tiene un propósito y esas dificultades nos ayudan para bien. ¿Cuál es el gran bien que Dios quiere concedernos a cada uno de nosotros? Dice la palabra del Señor que es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que cuando pasamos por dificultades, Dios, como el ejemplo del barro y el alfarero que hemos visto en ocasiones pasadas, cuando pasamos por dificultades, Dios está ahí, ¿cierto? Moldeando ese barro. ¿Para qué? Para que sea una vasija para honra, una vasija útil, un instrumento agradable al Señor. Así que esas situaciones de mi vida que son difíciles, que no me gustan, que me hacen llorar, que traen lágrimas a mi vida, mis hermanos, podemos tener gratitud, podemos aún así dar gracias
al Señor en medio de esa situación, porque todo eso Dios lo está usando para nuestro bien, para nuestra bendición. E insisto, no solo nuestra bendición, sino también la bendición de todos los que están a nuestro alrededor. Así que, mis hermanos, no tenemos excusa. Podemos dar gracias en medio de las bendiciones especiales de Dios con toda seguridad, pero también podemos vivir una vida de gratitud constante y continua en nuestra vida. ¿Y cómo ponemos esto en práctica? Algunas recomendaciones finales para concluir. Cada mañana, mis hermanos, cuando nos levantemos, el primer pensamiento de nuestras mentes debe ser: gracias, Señor, gracias, Señor. El primer pensamiento no debe ser para el celular, ¿cierto? El primer pensamiento no debe ser para el trabajo. El primer pensamiento no debe ser para todo lo que dejé pendiente del día de ayer, todo lo que no he alcanzado a hacer. El primer pensamiento no debe ser el desayuno, ¿qué vamos a desayunar, Señor? El primer pensamiento de nuestra mañana es un gracias, Señor. Respiramos profundo y decimos: gracias, Señor. Gracias por la bendición del día que tú me has concedido hoy. Al acostarnos, no caigamos en un sueño profundo, mis hermanos, sin ser agradecidos con Dios por las bendiciones que hemos recibido durante el día. Qué bueno sería que nosotros allí, en ese momento previo a caer como una roca, profundos, nosotros podamos hacer un pequeño balance de nuestro día y podamos decirle al Señor: mira, Señor, gracias, porque hoy me guardaste así, porque hoy me concediste ese arrocito con huevito frito que tanto me gusta. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hoy pude hacer mis diligencias. Gracias porque hoy pude compartir del Evangelio con una persona. Gracias, Señor, porque hoy tuve esta dificultad, pero a través de esa dificultad tú me enseñaste tu fidelidad, tu paciencia, tu amor, tu paz. Pude experimentar tu paz en mi corazón. Hagamos un balance, ¿cierto? Dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y también dice el salmista: alábenlo aún sobre sus camas. En la noche, ¿cierto? En la noche, cuando ya estamos ahí, luces apagadas, acostados en nuestra cama, podemos alabar a nuestro Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho este día en mi vida. Al levantarnos, al acostarnos, pero también durante el día, cada vez que Dios traiga a su mente, el Espíritu Santo traiga a su mente una bendición recibida, así sea hace 50 años, dígale al Señor: gracias, gracias, allí en su mente por esa bendición. ¿Saben? Esa actitud de tener en mi mente la palabra gracias continuamente es un antídoto para la amargura del corazón. Porque todos vivimos cosas todos los días que nos chocan, ¿cierto? Todos vivimos todos los días cosas que nos quieren inquietar. Entonces, en lugar de que nuestros pensamientos se mezclen con esas situaciones y que el hilo de nuestra mente se vaya por esos caminos, en lugar de eso, detengámonos y digamos: no, pero voy a recordar, a contar las bendiciones de Dios sobre mi vida. Voy a contarlas hoy, voy a numerar tus bendiciones, aunque son innumerables, pero voy a numerar tus bendiciones sobre mi vida. Si estamos pasando por algún problema hoy, es un momento para tener una actitud de agradecimiento y decirle al Señor: gracias. ¿Por qué gracias? No necesariamente por el problema, no necesariamente por la dificultad, pero gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque te tengo a ti, porque tú me has hecho promesas eternas. Y gracias, Señor, porque tú estás usando estas cosas para mi bien, para mi crecimiento, para mi madurez y para mi edificación. Así que, hermanos, vivamos continuamente agradecidos en todas las circunstancias de nuestra vida, porque tenemos a Dios, y si tenemos a Él, si lo tenemos a Él, también lo tenemos todo. Amén.